Hola, 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 alumnos y alumnas de primer grado. Los saludo con mucho gusto para continuar con nuestra sesión número 3 de nuestro tema 16, la poesía y sus temas. Hoy vamos a revisar dos conceptos que tienen que ver con nuestro tema 16. Primero, nuestro tema principal, la poesía. ¿Qué es la poesía? Es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. Este puede ser en verso o en prosa. Y ello tiene que ver con el arte de la composición. ¿Qué es un poema? Es una obra poética, una composición hecha normalmente en verso, aunque también puede emplearse la prosa. Si revisamos cada uno de estos dos conceptos, son muy similares y entonces podríamos decir, ¿son iguales? No. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Mientras que en el poema nos dice que es una obra poética, al decirnos que es una obra poética, el poema pertenece a la poesía. Dicho de otra manera, la poesía es más extensa que un poema. El conjunto de varios poemas nos da como resultado la poesía. Por un lado, aquí en la poesía nos dice que es la expresión o manifestación de la belleza de un sentimiento estético a través de un verso, o puede ser en prosa. Pero también nos habla de una composición. El poema nos habla de una composición que puede ser en verso o puede ser en prosa. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? El conjunto de poemas nos da como resultado la poesía. Un ejemplo es Sor Juana Inés de la Cruz. De tal época a tal época, todas sus obras, estaríamos hablando de la poesía de esa época de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuáles son las características formales de la poesía o de nuestros poemas? Primero, el verso, la estrofa, la rima, el metro o métrica y el ritmo. Vamos a empezar con el verso. ¿Qué es un verso? Es el conjunto de elementos sujetos a ritmo. Se identifica como cada una de las líneas del poema. No podemos hablar de renglones. Recordemos que en renglones eso se utiliza en prosa. El verso, aquí como lo dice, es cada una de las líneas que conforman o que componen ya sea una estrofa o un poema completo. Un ejemplo. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. ¿Cuántos versos tenemos? 1, 2, 3, 4. Tenemos una estrofa de 4 versos. ¿Qué es una estrofa? Es el conjunto de versos separados de otro por uno en blanco de cada párrafo. ¿Por qué de cada párrafo? Porque al principio nos decía los conceptos tanto del poema como de la poesía que pueden ser escritos en verso o en prosa. Un ejemplo. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Tenemos 2 estrofas de 4 versos, cada una nos da en total como resultado 8 versos. ¿Qué es la rima? La rima es la coincidencia en las terminaciones de los versos. Vamos a ver cuáles son los tipos de rima. Por un lado tenemos la rima consonante.
Se produce cuando existe coincidencia en las vocales y las consonantes a partir de la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella que suena más fuerte en cualquier palabra. Por otro lado tenemos la rima asonante. Esta se produce cuando existe coincidencia únicamente en las vocales a partir de su sílaba tónica. Veamos los ejemplos. Por un lado, rimas consonantes. Bala, mala, pala. B, M, P. Vivió, comió, bebió. Bebió. Rima asonante. Bata, casa, daba, hizo, dijo, ritmo. En cuanto a la métrica o metro, es la medida en sílabas de los versos de un poema. Un verso de una y dos sílabas se llaman bisílabos. En prosa, cuando hay una palabra como mi, tú, hablamos de monosílabos. De 3 trisílabos, de 4 tetrasílabos, de 5 sílabas pentasílabos, de 6 hexasílabos y así sucesivamente hasta los decatórsimas que se les conoce como alejandrinos. ¿Cuáles son los elementos que interfieren en la métrica? Hay un fenómeno que se da en la poesía o en los poemas que son las sinalefas. ¿Y qué es una sinalefa? Es la unión de dos sílabas de distintas palabras cuando la primera termina en vocal y la segunda inicia con vocal o sonido vocálico. Ejemplo, si amor es un pecado, si termina en vocal, la siguiente palabra, que es amor, inicia con vocal, por lo tanto, estas dos sílabas hacen una sola sílaba. A esto se le conoce como sinalefa. El ritmo es la musicalidad del verso dada por la acentuación de las palabras que lo integran. Y bien, en los comentarios de la sesión del día de hoy de mi canal les voy a dejar el siguiente link o la siguiente liga para que ustedes puedan revisar sin ningún problema el libro de texto. Una de las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México es precisamente que todas las actividades o nuestras actividades tengan que ver con nuestro libro de texto, y es precisamente lo que se está haciendo en español. Bien, ya yéndonos a nuestro libro de texto, aquí yo ya lo tengo en la página en la que estamos, que es la página 199, que podemos revisar que es el tema 16, la poesía y sus temas, y vámonos a nuestra siguiente actividad. ¿Cuál es la actividad del día de hoy, de esta sesión? Básicamente es, escoges uno de los temas, perdón, uno de los poemas, de los 3 poemas que están aquí en este tema, o del poema que tú hayas elegido, no importa qué poema sea. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner el título del poema. Si trae el nombre del autor, le pones el nombre del autor. Ojo, no vas a copiar todo el poema, no lo vas a copiar. Lo único que vas a hacer es redactar el título y el autor. Y vas a hacer lo siguiente. Número 1, vas a poner cuántos versos, de cuántos versos se compone tu poema.
cuentas el número de versos. 2. ¿Cuántas estrofas tiene tu poema? 3. Esto sí lo copias, escoges tres estrofas. En este caso yo voy a escoger esta y esta. Son tres, mis tres estrofas. ¿Qué voy a hacer con cada una de mis estrofas? Primero las voy a dividir en sílabas. Ojo, y le voy a poner aquí el número de sílabas de cada uno de mis versos. En este caso tengo 3, 6, 9 versos. ¿Sí? Y entonces empiezo a dividir. Ejemplo del primero. Tiene esta gran ciudad sobre agua hechas. Cuento el número de sílabas. Ojo, pero antes de que yo coloque el número de sílabas delante de cada verso, tengo que ver si no hay sinalefas. Tiene esta, aquí está una. Si recordamos cómo se identifica una sinalefa, aquí está una. Termina en vocal, empieza en vocal. Gran ciudad sobre agua, aquí está otra. Sobre termina en vocal, agua empieza con vocal, por lo tanto aquí sobre agua es otra. Y aquí tenemos otra. ¿Por qué tenemos otra aquí? Porque nos decía que tiene que ver sinalefas con el sonido de la vocal. Aquí la H no suena, tenemos una H muda, por lo tanto es A sobre A, guaechas, porque la H no suena. Y entonces aquí le pongo cuántas sílabas son y voy a subrayar, o más bien voy a colorear, color azul, las sinalefas y voy a poner al final el total de sinalefas que tiene mi poema. Si encontré aquí 3, entonces cuento las demás y en total tengo tantas sinalefas y las tengo que colorear de azul. Posteriormente voy a escribir qué tipo de rima es, si es asonante, si es consonante de cada uno de mis estrofas. Las voy poniendo ahí, si es asonante, si es consonante, de acuerdo a lo que vimos. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Con esto terminamos nuestro tema número 16 de la poesía y sus temas. Voy a tratar de hacer una videoconferencia con Zoom. Se tienen que registrar ustedes, es de forma gratuita. También yo en los comentarios ahí les voy a, estén al pendiente porque ahí les voy a mandar la liga para que puedan ingresar. Ahí les voy a poner el día y la hora. Esto tendrá que ser entre miércoles a más tardar en adelante. Les pongo ahí la liga y el día en que va a ser la videoconferencia. Para que es únicamente el objetivo es todas sus dudas, aclararles todas sus dudas con relación a la primera, la segunda y a la tercera sesión, a cada una de las actividades, y con gusto, si ustedes no pueden entrar sus papás y también con gusto los puedo atender, pero tienen que entrar con la cuenta de ustedes, no importa que estén ahí con su papá, con su mamá, y les podré aclarar todas sus dudas con gusto sobre cada una de las actividades que estamos realizando. Y bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Fue un gusto saludarlos y espero que estén bien. Nos vemos.